Vamos. Muy bien, muy bien, muy buenas noches, muy buenas noches. Bueno, principalmente agradecer al capítulo del PMI de México. Siempre es un gusto poder estar con ustedes. Ya he estado otras ocasiones y agradecerles esta invitación. Como les he indicado, bueno, estuvimos creo que hace un año y medio también y comentarles principalmente soy mexicano, pero tengo ya 20 años fuera de México, ya hace algún tiempo, y principalmente, pues bueno, me he estado desarrollando mucho en el capítulo de Ecuador, del PMI también, de Ecuador. Entonces, bueno, la intención es principalmente agradecerles muchísimo eh, esta asistencia, esta invitación al capítulo y a cada uno de ustedes. Y bueno, lo que vamos a hacer ahora es principalmente compartirles pues algunos pequeños tips, eh, alguna información, algunas lecciones aprendidas, tanto aciertos como desaciertos en algún momento. Y además, yo creo que es importante reconocer que este tiempo ha sido realmente complejo, interesante, pero lo principal que yo destaco es que está lleno de retos. Retos que en nuestra área, cada uno de nosotros lo ha podido comprobar. Además, nos hemos ido haciendo expertos en muchos temas, ¿no? Entonces, bajo ese principio, creo que es muy importante esta nueva normalidad que ya estamos viviendo. Entonces, compartirles que obviamente todo esto nace también de una necesidad imperante, de una necesidad estratégica también, el que decíamos, ok, ¿qué vamos a hacer? Además, las empresas en este momento, ¿cómo nos estamos preparando? ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿Qué debemos de hacer para, uno, estar listos para esta nueva normalidad? Y esto es importante porque pues, hay una realidad. Las cosas no van a ser iguales y eso ya lo sabemos. Creo que somos un ecosistema o somos un grupo de trabajo que trabajamos muchísimo en las mejores prácticas y además en el manejo de la tecnología es muy importante. Entonces, detrás de todo esto, hoy las empresas tienen ese reto, ¿no? Tienen ese reto de cómo prepararse ante todo lo que va a venir. Entonces, bajo ese lineamiento es muy importante asumir asumir ese reto y que obviamente nos llevó a ver un poco las necesidades que tienen las empresas, las instituciones, las organizaciones de cómo preparar un nuevo enfoque. Y podríamos hablar tal vez de la arquitectura empresarial, de lo que es el desarrollo de los planes estratégicos y etcétera, pero nos detuvimos mejor a analizar la gestión de los riesgos. Entonces, bajo ese esquema, la propuesta es, uno, enfocarnos a la gestión de riesgos desde ese enfoque de la seguridad empresarial y darnos un poco en esos beneficios de herramientas, de técnicas, de metodologías y bueno, pues vamos a ir arrancando, ¿no? La gestión de riesgos y la prospección del diagnóstico estratégico emergente. En ese sentido, pues obviamente para llegar a ser un plan estratégico, ¿no? Entonces, la intención es cómo nos estamos preparando, cómo me estoy preparando para ello. Entonces, bueno, con ese enfoque, pues principalmente, muy brevemente, Miguel Ángel Rodríguez, como les decía, me he desarrollado en estos últimos años y principalmente en Canadá, Estados Unidos y principalmente en Colombia y en Ecuador. Y hemos participado principalmente en todo lo que es eh, el desarrollo del ecosistema desde el 2004, más o menos 2005, conformamos todo el desarrollo del capítulo de, de la dirección de proyectos, el capítulo del PMI en Ecuador. Y, y, obviamente fue un gran esfuerzo pues de todo un grupo de profesionales que obviamente gracias a todos ellos hoy en día es lo que es el capítulo de proyectos y también ya el capítulo también de Guayas, de Guayaquil. Entonces muy interesante. La agenda que vamos a tener principalmente pues bueno en ese enfoque en la seguridad empresarial desde el enfoque de gestión de riesgos, describí un poco esas condiciones para crear, crear los lineamientos o la línea base
de lo que debemos de analizar. Yo aspiro a darles algunos elementos que pudiéramos utilizar para preparar ese camino del diagnóstico y segundo elemento, la prospección del diagnóstico estratégico emergente. Entonces, bajo ese lineamiento trabajaremos. Y bueno, una frase, ¿no? El profesional incorpora la incertidumbre en la gestión de empresas y la toma de decisiones con base al manejo de indicadores. Justamente nos vamos a apoyar de estos elementos de la gestión de riesgos, de la seguridad empresarial, para identificar, sí, una serie de elementos que debemos de analizar y además considerar también importante eh, algunas proyecciones que se habían hecho desde el 2019-2020 y además quiénes han sido los sectores beneficiarios o los sectores que tienen una pérdida en el mercado. Entonces, esto es interesante, es una pequeña frase que me gustó, ¿no? Esta es una frase que me gustó, el hombre se logra abrir. Se está A manera de se está compartir cortando un poco tu audio, Miguel. frase porque es un poco claro. Ok, perfecto. Claro, ay, bueno, también importante, trataré de no moverme mucho y además lo más interesante en el protocolo virtual, ¿no? En el protocolo, ¿sí me escuchan ahí? ¿Quién me da retorno? Sí, 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 sí. Creo que estamos bien, se Ahí estamos estabilizó. bien. Entonces, claro, a mí se me había olvidado un poco dar el protocolo virtual, pues bueno, como todos sabemos, en estos días hay que armonizarnos con los diferentes ruidos que se puedan escuchar. Por aquí luego se escuchan unos perritos, se escucha un tren también. Armonicémonos un poco con esos ruidos. Si de repente hay alguna pérdida de señal, me lo indican, o ya es algo más radical que me saque el tema, no se me desesperen, denle unos minutitos y me vuelvo a conectar. ¿De acuerdo? Y ahí, Ángel, le voy a pedir por cualquier cosa. Trataremos de que esa parte tecnológica no nos juegue mucho, ni nada de ello. Entonces, de riesgos, que es la prospección económica en las organizaciones, nos ayuda a visualizar el entorno de los elementos que queremos analizar con la nueva economía para poder sustentar los planes estratégicos actuales y post nueva normalidad, porque hay una realidad. Yo creo que todos, de una u otra manera, queremos, me incluyo en ello, queremos continuar en las mismas actividades, ¿no? Y de repente como que nos lleva un poco a ello. Y la realidad es que hay un cambio y esto indudablemente no va a ser lo mismo. Entonces, hay que adaptarnos y hay que trabajarlo. Nuestro sector, yo siempre lo digo, nuestro sector y en tecnología, pues estamos tan familiarizados, y ustedes no me dejarán mentir, estamos tan familiarizados que inclusive trabajar desde nuestros espacios y trabajar, diríamos, en una oficina, en un club, en donde hiciéramos esto, para nosotros ya era familiar. Entonces, no para otros sectores, ¿no? Entonces, esto yo lo rescato mucho que nuestras áreas en proyectos, en tecnología, estábamos familiarizados y aún así representa un gran cambio. Mi oficina en los últimos 15 años ha sido realmente desde México, Colombia y Ecuador, ha sido directamente donde he pasado, ya sea en un club, sea un restaurante. Entonces, todo esto nos ha permitido, y más cuando estamos de apoyo justamente como consultores. Entonces, el objetivo de ello es poner en consideración algunos elementos para el desarrollo y ejecución a dónde queremos llegar de un diagnóstico estratégico emergente y que obviamente nunca existe esa necesidad imperiosa de obtener información clave que permita establecer planes y acciones empresariales eficaces para afrontar un entorno que ha cambiado por efectos de la pandemia. Y aquí obviamente nos vamos a basar, yo consideré la gestión de riesgos lejos de nuestra propuesta de gestión de riesgos o de riesgos como tal de las áreas
de conocimientos del PMBOK es interesante, dándole un poco ese giro también al área de la seguridad empresarial. Sobre ello voy a afincar mi línea base. Entonces, bueno, Levi Morales, ¿cómo estás, Levi? ¿Cómo te va? Qué gusto. Gracias por la imagen, te agradezco mucho. ¿Qué te parece esta imagen? Si puedes abrir el micrófono y adelante, si me ayudas a leerlo. Sí, sí, claro. Vamos a ver, Gracias. dice, querido, ¿qué es peor? ¿La ignorancia o la indiferencia? Y responde el hombre, no sé ni me importa. ¿Qué te parece, Levi? Pues yo creo que con su respuesta lo que hace es demostrar que tanto que la indiferencia, digamos, encierra la ignorancia, ¿no? O sea, al ser indiferente, bueno, pues no va a poder superar la ignorancia si la tuviera. Interesante, ¿no? Y además, gracias. Sí, se escucha un poco mejor, Giovanni, 7:12. Déjenme ver qué hora es. Se escucha un poco entrecortado. Esperemos que hayamos Ya se mejorado. escucha bien. Perfecto. Fíjate, Levin, te agradezco mucho. Interesante hacernos algunos cuestionamientos. Lo malo, y gracias, Levin, lo malo es, claro, que pasemos todo este nuevo cambio o esta nueva normalidad de una manera como indiferentes, ¿no? La realidad no. O sea, en este momento tenemos que afrontar estos cambios. Y fíjate, estos cambios son interesantes. Estos datos los encontré, obviamente, ahí en la nube. Toda la información que yo les comparto no es nada inventado, es información que obviamente están sus fuentes, están las citaciones, pero además hay mucha información abierta. Pero miren, esto es interesante. Los datos que pronosticaban, que decían qué sectores tendrán o creen que van a tener más oportunidad de empleo en los próximos años. Lejos inclusive de hablar de la parte empresarial, sino me iría más hacia el trabajo, ¿no? Y esto es dentro de las organizaciones. Fíjense, en las empresas hablaban de ese repunte, ¿no? Hacia el área de tecnología, de ingeniería y telecomunicaciones, si lo vemos aquí en las empresas. Pero lo simpático es 2019 y 2020. Miren, ¿qué pronosticaban? Y esta es una información sacada justamente con ese comparativo, ¿no? 2019 y 2020 actual. Y decían, ok, el repunte hacia el área de tecnología, de ingeniería y de telecomunicaciones. Y en el área profesional, igual, un repunte o ahí una equivalencia entre la parte de tecnología, un crecimiento en tecnología en telecomunicaciones, perdón, y biotecnología, el repunte que hay, que claro, en la biotecnología, pues no nos sorprende pues lo que estamos viviendo, ¿no? Estos son datos que a mí me llamaron la atención, por lo cual dije, caminemos en este sentido, porque en lo interesante de la seguridad empresarial es que, claro, está enfocado justo al manejo de los riesgos, identificar, analizar, revisar, ya lo vamos a ir viendo. Y con estos datos me llamó la atención, dije, qué interesante a nivel de empresa y a nivel profesional. Pero además, otro dato que me parece, ¿no? Esta es una diapositiva que ha circulado por todos nuestros grupos. Y lo interesante es también quiénes son esos potenciales perdedores y quiénes fueron los ganadores, ¿no? Vean, y efectivamente, todo el tema lo vimos en este año, ¿no? El turismo realmente inclusive, yo rescataría algo muy interesante que el sector turista o turístico, perdón, de México vaya, nos llama la atención que ya se prepara un poquito menos de un mes con una aparente nueva normalidad, ustedes no me dejarán mentir, que se dice de un 40% hacia el sureste, pero toda la parte turística pues estuvo frenado, ¿no? Los últimos meses, yo diría, creo que inclusive vimos reportajes donde algunos extranjeros, principalmente Estados Unidos, estaban gozando de las playas de Puerto Vallarta, de Mazatlán, de Baja California, porque obviamente el repunte nos llegó un poco más tarde que inclusive en Estados Unidos, que inclusive mismo Sudamérica. Nosotros entramos en una cuarentena que inclusive fue obligada, en el buen sentido de la palabra, hasta de toque de queda, a partir del, inicialmente fue
fue convocada 12, 13 de marzo, oficialmente 17 de marzo, y México demoró un poco en ello, pero al final se hizo. Toda la parte turística cayó. La aviación, en el caso de México, un comparativo interesante. México nunca cerró fronteras. En cambio, Colombia, Ecuador, Chile, fueron países que realmente, es más, Colombia todavía no abre sus fronteras en aerolíneas. Hay algunos pequeños vuelos humanitarios. Ecuador igual, Ecuador está ya empezando a abrir. Chile está todavía en ello, pero claro, las realidades de toda esta lámina es muy interesante y claro, todo lo estamos viendo, manufactura, automovilismo, temas financieros, y bueno, los principales que están repuntando ganadores, ¿no? Lo vemos, toda la parte de e-commerce, de telecomunicaciones, de salud, de comida, todo lo que estamos viendo que está de moda, ¿no? Todos los suplementos o todo lo que es la logística o toda la prevención de temas de servicios y medicina y agricultura, obviamente por el tema alimentario. Entonces son elementos que, claro, tiene mucho sentido lo que está pasando. Entonces, detrás de todo esto, estos sectores y otros más, ¿cómo se van a preparar? Entonces, yo aquí pongo un análisis interesante de decir, ok, ¿hacia dónde debemos de voltear? ¿Hacia dónde debemos de analizar? ¿No? Y no sé, me voy a permitir, perdónenme si de repente así les pregunto a algunos de los asistentes, principalmente es para darme un poquito de retorno y principalmente hacerlo, pues participativo, ¿no? Y pues yo le voy a pedir ahí si hay alguien de los que quisiera o Fernando, hola Fernando, veamos si principalmente para que, ¿qué le parece esta lámina, no? ¿Qué nos dice? Hay mucha información en ella, ¿no? Mucha información de la cual trabajamos, mucha información de la cual de una u otra manera le estamos trabajando. Ya a Levin ya no le vamos a preguntar porque es muy atento, muy amable. Vamos a preguntarle, no sé, a Luis Calderón, si está Luis Calderón por ahí. Hola Luis, veamos si tenemos a alguien que nos dé retorno. Así aprovecho para ver si está un poco la imagen, o Fernando Ávila, que por ahí ya lo vi también. Hola Fernando, ¿cómo estás? Veamos. ¿Qué tal? Buenas. ¿Qué tal Fernando? Qué gusto, muchas gracias. Qué gusto. Pues bueno, principalmente invitarte a que me des un poquito de retorno, ¿no? Tú ves esta lámina, ¿no? Y es una lámina que tú la ves, Fernando, y de una u otra manera siempre la hemos usado, ¿no? ¿Qué te parece? ¿Qué te dice la lámina? Tenemos un poco de todo, ¿no? Pero ¿qué rescatas ahí? Fíjate, nos dice ya desde este primer cuadrante, ¿no, Fernando? Pues veo una serie de procesos. Veo que ¿Estás de acuerdo? así es, veo todo en un orden, en un proceso claramente identificado que se trata de ordenar. Interesante, interesante, Fernando. Mira, sí, efectivamente, vemos toda la parte de procesos, ¿no? Alineados justamente a una estrategia, ¿no? O a un plan estratégico que la visión, obviamente los principios, los valores enfocados que a la satisfacción del cliente. Me voy a pegar un poquito porque luego mi señal es un poquito como intermitente, con sus procesos y obviamente algunos indicadores como aquí tenemos y principalmente, miren, los objetivos estratégicos y que obviamente va buscando hacia una estrategia, ¿no? Gracias, Fernando, te agradezco mucho. Y principalmente la intención es que analizar un poco esta lámina va enfocado justo a tener una línea base, ¿no? Hacia dónde debemos de analizar. No hay ninguna diferencia, vaya, en este sentido, pero lo principal es cómo lo vamos a aplicar, cómo lo vamos a trabajar. Y obviamente se alineen, sí, con todos estos objetivos, pero también hay que ver qué es lo que nos va a marcar hoy en día, pues, esta nueva normalidad y qué podríamos ir más allá, ¿no? Entonces, esto a manera de compartirles y también, pues, obviamente, tener una idea
que la estemos trabajando, que nos permita desarrollar el concepto y que esté ligado a los recursos, al trabajo, al saber hacer de la compañía. Eso es principalmente a lo que queremos llegar y pues dar un lineamiento, un enfoque de qué queremos. ¿Para qué? Para identificar ese impacto en los procesos hacia la gestión de los riesgos, ¿de acuerdo? Entonces, bajo ese lineamiento, solamente dejar un poquito algunos antecedentes, que la seguridad empresarial sí aplica transversalmente a los procesos de los negocios o al proceso del negocio para reducir los riesgos, elevando la confiabilidad y eficiencia de los mismos. Pero vamos a darle ese giro interesante para que podamos hacer un diagnóstico emergente y estratégico. Entonces, sobre eso vamos a hacer la línea base, ¿de acuerdo? Sobre ese elemento, pues tenemos algunas definiciones. Yo soy siempre de algunas definiciones, que eso se refiere al tema de la convergencia de la seguridad en las empresas y el surgimiento de un nuevo concepto denominado Enterprise Security Risk Management o gestión de riesgos empresariales, enfocado al tema de la seguridad, ¿no? Y es un modelo de seguridad empresarial vinculado con la correlación dentro de las organizaciones. El objeto del modelo radica en la transformación del concepto tradicional sobre seguridad. ¿Vos, Miguel? Desde un análisis, la idea es que pueda actividad más competitividad. Si hay alguien que me iba a hacer alguna pregunta, adelante. Si no, se está cortando. Ok, gracias. Qué pena, me disculpo. Probablemente es un poco la señal. Voy a estar un poco más cercano para que se escuche. Les decía que obviamente la intención de alinearnos a esta parte es que vaya justo sobre el análisis de la empresa, no la parte tradicional, pero sí enfocándonos al análisis del costo, beneficio, agregando valor y aportando productividad más competitividad. ¿De acuerdo? Eso fue lo que dije hace un momento, por si no se alcanzó a escuchar, y esperemos que el internet no nos siga jugando ahí de momento, ¿no? Perdón. Y bueno, sobre ese elemento, muy importante también, vamos a ver que la seguridad empresarial pues representa la nueva visión e incorpora el ciclo de vida de prevenir, detectar, responder y recuperar, en este caso agregándole un poco más el elemento de seguridad sobre la expectativa del negocio. Y es un modelo de seguridad que se aplica transversalmente a los procesos de los negocios para reducir sus riesgos, elevando la confiabilidad y eficiencia de los mismos. Entonces, lo importante es que nos vamos a enfocar, sí, a esos principios, políticas, objetivos, estrategias, normas y procedimientos, así como lineamientos y directrices que permitan la administración sistemática y efectiva de los planes y programas. Con esto, pues obviamente, ¿qué les digo? Enfocarnos principalmente al sistema de gestión de la seguridad empresarial y que obviamente implementemos siempre un mejoramiento continuo y que obviamente analicemos la administración de toda la compañía, su reputación, los activos y de sus empleados. Y bueno, principalmente compartirles el modelo que propone, ¿no? Que propone la seguridad empresarial con la gestión de riesgos. Y esto es analizar a la organización. Estamos contemplando a toda la organización, a la empresa, a la institución, pero no nada más en su contexto de organización, sino también de sus recursos y de sus recursos principalmente humanos, materiales, equipos tecnológicos y que obviamente brinden esa seguridad a todos estos elementos, pero que además pues obviamente vaya en beneficio del retorno de la alta gerencia. Ese es como los tips más de alto nivel, ¿no? Vamos a llamarle por darle un nombre solamente, ¿no? Solamente me detengo un poco al esquema de cómo cada fase se conecta con la siguiente. En la fase 1, determinar, sí, con un FODA o DAFO, como le llaman en otros lados, las debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades
revisar, obviamente, con todos aquellos interesados y establecer unas acciones de mejoras que van a ir ligadas justamente a la valoración de riesgos. Fase 2, la determinación de sus stakeholders o las partes interesadas, medir y analizar mucho las expectativas, como bien lo dice justamente el área de los involucrados, y el establecimiento de una serie de procesos. ¿Para qué? Para que midamos adecuadamente qué es lo que espera cada una de las áreas, ¿no? Y en los procesos, ¿qué haríamos? Diagramas para determinar una serie de entradas, herramientas y salidas y detectar esos riesgos y oportunidades. ¿Para qué? Para una fase 4, valorarlos y meterlos justamente en un sistema de valoración. E identificar, aquí viene una parte interesante que se va a ligar muchísimo con nuestro diagnóstico estratégico emergente, y es identificar justamente esos riesgos que se van a alinear con diferentes elementos que ya los vamos a comentar para alinearlos en esa parte estratégica. Entonces, esto es de detalle, ¿no? Y posteriormente, en las acciones de mejora junto con este modelo, el PHBA, el plan, hacer, verificar y actuar, que ha sido un modelo que lo hemos utilizado en los últimos años y que obviamente se va mejorando también, pues con las diferentes técnicas y herramientas de las mejores prácticas, ¿no? Entonces, el diagrama para considerarlo del proceso, el proceso para la gestión de riesgos propuesto en la seguridad empresarial, es siempre establecer el contexto para realizar realmente una comunicación y consulta adecuada y un seguimiento y revisión. Atendiendo que vamos a atender que identificar, evaluar, analizar y tratar esos posibles riesgos que se identifiquen. Y riesgos a diferentes niveles, ¿no? Riesgos para la organización, riesgos para el personal, para las áreas que se puedan ver involucradas y poderlas tratar y revisar. Y esto obviamente pues nos vamos a enfocar mucho a cada uno de los lineamientos que queremos llegar. Si bien tenemos nuestro ciclo de vida, como lo marca PMBOK, nuestras 5 áreas de proceso, 10 áreas de conocimiento, se complementan mucho esos procesos y también, obviamente, con procesos identificados que ya tenemos, ¿no? En este caso, desde el trabajo de la gestión del cambio, hacer justamente un mapa del stream, mapear esos procesos y llevarlos, obviamente, con cada uno de ellos, las actividades, el trabajo, y obviamente llevarlos de una manera muy amigable a cada una de las áreas que van a entrar, porque estamos creando justamente una plataforma que va a impactar principalmente al recurso humano, que obviamente está alineado, sí, pero vamos a alinear mucho con los objetivos estratégicos, económicos, sociales, políticos, ¿por qué no? Lo que nos marque la alta gerencia. Entonces, sobre eso, pues, ¿qué se viene en esta seguridad? No quisiera dejar por atrás el tema de la bioseguridad como valor agregado en los procesos, solamente para marcar y hacer un poquito la reflexión. No lo quisiera dejar ahí a un lado. Yo creo que ahorita este es un tema que lo estamos viviendo y nos estamos preparando. Entonces, la bioseguridad, dejémosle en ese sentido que va a ser un factor mandatorio. ¿Ok? ¿Y atendiendo qué? Atendiendo, pues obviamente, como concepto principalmente amplio que implica una serie de medidas orientadas a la gestión de riesgos biológicos y ambientales asociados a las diferentes industrias, ¿vale? Y que obviamente atienda cada uno de estos elementos, ¿vale? Vigilancia de la salud de los trabajadores, del ambiente del trabajo, la vigilancia de la salud y evaluación de la salud del trabajador, para no dejar tampoco lo más importante. Un sistema de vigilancia requiere desarrollar la capacidad funcional para recopilar, analizar y difundir datos de forma oportuna a las personas capaces de emprender acciones de prevención y control. Con todos estos elementos, estamos creando nuestra línea base de todo lo que vamos a ir analizando, pero para ello es importante entonces entremos en materia
principalmente el esquema del diagnóstico estratégico emergente, y que obviamente a manera de llamarlo a lo mejor comercialmente, ¿no? Comercialmente, llamarlo plan estratégico emergente porque a lo mejor tiene un poco más de llegada. Pero al final lo que vamos a realizar en una primera fase es siempre un diagnóstico para saber por dónde vamos a establecer los lineamientos estratégicos. ¿Les parece? Vamos a presentarlo ya con toda esta línea de base que me parece que como línea base puede ser muy importante. No podemos hacernos a un lado de toda la situación que estamos viviendo con todo pues lo que requiere, se solicita, pues estar muy, muy alertas con todo lo del bicho que estamos ahorita todos en este momento viviendo y que obviamente tiene que haber una serie pues de medidas, de requerimientos que hay que cumplirlo, de acuerdo, pero también hacia la empresa, que es lo más estratégico también para cada uno de nosotros, porque participamos, desarrollamos dentro de la organización y también vamos a contribuir. Entonces, bajo ese elemento, vamos a ir viendo pues este esquema, analizarlo y vamos a ver de qué se trata. Lo principal, doy algunos elementos, más que glosario, pues simplemente algunos elementos que vamos a comentar. Y la preferencia en la acción, fíjense, es la acción de mirar a largo plazo. Se basa en los hechos pasados y las situaciones presentes para poder establecer qué sucedería en un futuro. Si se tomara en este momento una determinación o una determinada acción, es decir, la prospectiva es un elemento fundamental a tomar en cuenta en la toma de decisiones. Pasado, presente y futuro. Esto es lo interesante. La prospectiva, fin para anticipar el futuro, principalmente. ¿De acuerdo? Y eso tiene una gran diferencia. Entonces, bajo este rol, obviamente, esos son elementos que los encontramos en la red. Lo interesante es cómo armamos justamente una estrategia para realizar ese diagnóstico. Lo interesante aquí, hacia dónde quiere ir la perspectiva, ¿no? Información del futuro, una inteligencia anticipada, continua, hacemos una prevención de gestión de riesgos y planeación dinámica viva y anticipativa. Vaya, yo quisiera preguntar a alguien, ¿quién de nosotros o qué organizaciones, nosotros voy a decirlo de esta manera, en la Ciudad de México, yo me atrevería a decir que muchas de las proyecciones estratégicas se hacen considerando elementos naturales como sismos y terremotos. Porque obviamente hay una situación de lo que hemos pasado. Temblores del 85, si mal no recuerdo, del 2017, que creo que fue 35 años después. Y diríamos nosotros, por ejemplo, en el caso de Ecuador, muchas de las proyecciones estratégicas se basan mucho en su historia. Activaciones o volcanes que están activos. Claro, México tiene el Popocatépetl, sí. Y claro, en el caso de Ecuador, pues tienes volcanes muy cercanos, siendo un país muy pequeño, donde están activos y además con una parte activa muy fuerte. Y claro, yo considero que esa parte estratégica, consideramos esos elementos naturales. Yo quisiera preguntarles, y sería interesante, ¿no? Si del grupo, ahorita en este momento, los que estamos aquí, de 32 personas que estamos, si dentro de las organizaciones en las que ustedes están, ¿quién consideró estratégicamente el decir, ok, vamos a prepararnos para el 2020? Hubo muchos mensajes, hubo muchas cosas que estaban pasando, pero no muchos la vieron, no muchos la vimos, esa es una realidad. Pero yo preguntaría, ¿cuántos de aquí hicieron algún tema estratégico considerando la pandemia? Ténganlo por seguro que a partir de ahora, no digo que no lo haya, probablemente sí, habrá algunas organizaciones muy futuristas que lo hicieron y lo previeron, ¿no? Porque de hecho hay algunos mensajes, ¿no? Que creo que puede ser interesante, ¿no? Que puede ser interesante. Yo no. Gracias, Felipe.
Claro, yo creo que ahí es interesante ver y analizar, ténganlo por seguro que a partir de este 2020 para todos nos cambió, ¿no? Y que obviamente considerar ya en los nuevos planes estratégicos, interesante, ¿no? Dice, claro, en este caso, Eloína Rodríguez, desde el cumplimiento de la norma 035, me imagino que es referente al tema de los sismos, no conozco la norma, discúlpame, Eloína, pero si nos puedes complementar sería fantástico, que me imagino de estar relacionado con lo que conversé, pero yo creo que esta parte estratégica eh, sería interesante, hubiera sido interesante que alguien la hubiera, vaya, puesto en esa prospección, ¿no? De acuerdo a varios elementos que en algún momento se pudo haber hecho algunos análisis, pero es parte del inconsciente colectivo que en México sí se escucha mucho la palabra. Pero bueno, tenemos aquí este rol estratégico. Me parece interesante, entonces, bajo ese lineamiento, lo interesante, veamos, por aquí tengo un comment, sobre los riesgos psicosociales de los trabajadores, promover la seguridad social en las empresas. Gracias, Eloína, te agradezco mucho. Sobre la norma 035, me imagino que es justamente sobre los riesgos psicosociales. Claro, y Eloína, aquí podríamos agregar diferentes conocimientos para desarrollar todo esto. Totalmente de acuerdo. Entonces, bajo ese esquema, la gestión de riesgos con la prospección económica en las organizaciones nos ayuda a visualizar el entorno y la nueva economía para sustentar el camino, el diagnóstico o los nuevos planes estratégicos actuales post nueva normalidad. O sea, ¿cómo nos vamos a preparar? ¿Qué debe de hacer en este momento las organizaciones? Créanme, esto tiene un alto impacto. Nosotros ya lo estamos trabajando, ya les comentaré. El objetivo es poner en su consideración elementos para el desarrollo y ejecución de un diagnóstico estratégico emergente, ya que hoy más que nunca existe la imperiosa necesidad de obtener información clave que permita establecer planes y acciones empresariales, idealmente, ¿no? Eficaces para afrontar un entorno que ha cambiado por efectos de la pandemia. Ahorita hay una situación y hay que trabajarlo bajo ese esquema, ¿no? Algunas líneas de acción propuestas, algunas líneas de acción, las técnicas de identificación de la gestión de riesgos, ya lo vimos como herramienta de planeación estratégica, nos van a direccionar en gran medida a planificar sobre la base de la preferencia, cuyo fin era anticipar el futuro, basado en los acontecimientos pasados. Su conformación inicia con análisis y diagnóstico de la información histórica, una evaluación del presente y la construcción del futuro. Créanme, esto se vuelve tan interesante. ¿Por qué revisar hechos? Y yo les diría, lamentablemente, nuestro día a día, y además yo creo que ustedes no me dejarán mentir tampoco, nuestra dinámica laboral, empresarial, profesional, familiar, social, académica que estábamos viviendo, yo creo que aquí hay muchos mensajes y no me dejarán mentir, teníamos un ritmo de vida pues muy diferente, ¿no? Y yo creo que hoy en día, yo creo que hay algunas reflexiones. No quiere decir que yo tenga la última palabra, para nada, para nada. Yo creo que estos espacios justo son mucho para discernir, para tener un pensamiento crítico, un pensamiento sistemático, compartir criterios y que obviamente nos hemos detenido. Yo no sé si para bien o para mal, no lo quiero juzgar en ese sentido en lo más mínimo. Creo que para mí tiene muchos mensajes y muchas reflexiones, pero quiero compartirlas. Y yo creo que es un tema muy interesante decir, vamos a detenernos un poco, ¿no? Yo lo veía, yo pasaba en ese ritmo de viajar entre México, Panamá, Colombia, Ecuador, o sea, en Sudamérica, trabajando y con un ritmo muy fuerte. Y yo creo que hay momentos que el mundo necesitábamos, de una de otra manera, darnos ese tiempo y ese tiempo para reflexionar y que obviamente además ahorita en ese momento estamos como pues digámoslo, vamos a cambiarle la palabra, ahora ya es mandatorio, ¿no? Entonces, bajo ese esquema, pues sí, tener toda esta información
que hemos venido viendo, pero que no nos deteníamos. No nos deteníamos. Puede ser que algunos otros consultores lo hayan visto, ¿no? Y pues obviamente la idea aquí es detenernos en ello, ¿no? Muchas gracias. Eloína nos está compartiendo una información muy interesante. Dice, informes de capacitación para el nombre, la NOM. Qué interesante, riesgos psicosociales en el trabajo, adaptabilidad a la nueva normalidad a través del protocolo de seguridad sanitaria, Secretaría de Salud. Muchas gracias, muchas gracias. Perdóname que lo compartí, pero me parece súper interesante. El dato es un dato que lo voy a revisar con mucho detenimiento. Muchísimas gracias. Es un dato muy bueno. Entonces, bajo ese esquema, claro, aplicar estas técnicas que de una u otra forma hemos utilizado, inclusive a veces sin conocer ese fundamento teórico. Veíamos inclusive esos imprescindibles, ¿no? Imprescindibles presupuestos de la compañía, y actualmente la aplicabilidad de esta técnica está en duda, ya que el contexto empresarial ha cambiado en relación a los cambios en los escenarios políticos, legal, sociocultural, tecnológico, ambiental, oferta y demanda. Interesante, ¿no? Entonces, ahí lo viendo, todas las técnicas, realmente va a ser muy interesante para dar, repito un poquito, para dar una serie de soluciones a la organización. Lo principal es que viene para la empresa. Y además, si yo hablo de la empresa, hablo en beneficio del recurso humano, del recurso más importante de la organización, ¿no? Entonces, todo eso está ligado. Si a la empresa le va bien, pues le va a ir bien a cada uno de los recursos que participa. Entonces, bajo ese esquema, pues el alcance, ¿no? Con lo expuesto anteriormente, proponemos que las empresas planifiquen estratégicamente, pues con esta técnica de la perspectiva, que es una postura de diagnóstico y análisis del futuro hacia el presente. Y no es menos cierto que la perspectiva se favorece la preferencia para obtener un contexto incuestionable y en cierta base, ¿no? Sin embargo, su objetivo es lograr determinar un futuro supuesto, y esta técnica diseña un mañana deseable para regresar posteriormente al presente y estructurar hoy los planes y acciones indispensables para alcanzar ese futuro. Todas las actividades se incorporarán de manera apropiada en la realidad de cada empresa. Y esto es importante porque yo siempre lo veo que va en beneficio de cada uno de los recursos de los cuales participamos dentro de esa organización. Entonces, lo importante y un primer paso formal es, claro, llevarlo a su punto para que conformar equipos. Y esto es aplicando nuestras mejores prácticas, ¿no? Bajo ese sentido, pues es muy importante porque obviamente buscamos que al conformar nuestros equipos, pues vamos a crear un comité. Y esto, como lecciones aprendidas, nos ha dado muy buen resultado. Y que obviamente esto no es ajeno para nadie de nosotros, ¿no? Nuestros comités de calidad, en este caso, es un comité que va a encargarse del diagnóstico estratégico emergente, con el cual se van a realizar reuniones periódicas y que en un plazo de no más de 3 semanas desarrollen el siguiente protocolo. Primero, establecer la base cierta, se diseñará sobre la información gerencial. ¿Qué hacemos? Nos alineamos, ¿no? Como nos marca nuestras mejores prácticas con el portafolio, obviamente, pero en este caso vamos a utilizar las técnicas, las metodologías, las herramientas que tenemos, y que obviamente establezcamos todo lo que la gerencia también espera. Y esto obviamente, pues siempre en beneficio de cada uno de los recursos. Y hablando ya de todos los recursos, no el recurso humano, lo vuelvo a repetir, del recurso humano, de los recursos técnicos, de los recursos económicos, de los materiales y de todos ellos, ¿vale? Entonces, todo esto consideramos como primer elemento. Después, importante y estratégico, la información financiera contable y de los informes de auditoría. Aquí es interesante los pequeños tips que vamos a revisar. Ya aquí cambia el esquema, ¿no? Ya cambia, estamos dando un enfoque de todas las herramientas de mejores prácticas, lo estamos teniendo, pero ya estamos dando un pequeño giro hacia la parte económica. Y aquí vamos a analizar la parte financiera y contable, idealmente de los últimos 3 años. Y vamos a revisar exactamente dónde nos vamos a detener. Aquí les cuento algo, vienen
datos, informaciones tan estratégicas que nos ayudan inclusive a encontrar mejores soluciones más allá de lo que inclusive sería invertir o hacer nuevas cosas, ¿no? Entonces, aquí esta es una parte interesante. De ahí vamos también a tener toda la parte interna y externa, toda la información relevante obtenida del comité. Esto obviamente nos va enfocando, me voy adelantando un poquito, nos va adelantando a que vamos a desarrollar justamente un trabajo, como le dicen, un side by side, que quiere decir un lado a lado, estar juntos, estar pegados dentro de la organización. Si lo hacemos como internamente, como propuesta, pues obviamente estar pegaditos a la estrategia, estar pegaditos a las áreas, y empezamos a hacer una aplicación técnica de la perspectiva, ¿no? Aquí algunos elementos que no es nada fuera de lo común, es un elemento considerado que está abierto en cualquier línea del Internet y que pues obviamente analizar el pasado, el presente y el futuro, hacia dónde queremos ir, construcción de qué es lo que deseamos con esa visión, con los indicadores, ¿no? Pues esto es principalmente hacia dónde queremos ir, ¿vale? Y dentro de todos estos elementos, algunos elementos que están considerados, agregamos eso, ¿no? Diseño ese modelo conceptual, identificamos ese análisis de tendencias, identificamos las variables estratégicas y hacemos un diagnóstico de variables estratégicas. ¿Para qué? Para crear los escenarios que queremos hacer. Obviamente el futuro ideal o deseado hay que considerar, sí, los recursos disponibles, la información disponible, las actividades que vamos a realizar, la apreciación de la realidad de hoy, de lo que estamos viviendo hoy, y que obviamente la organización, qué información tiene estratégica que nosotros extraigamos, qué información que nosotros recabemos. ¿Para qué? Para crear el escenario real. Y obviamente un factor interesante, ¿no? Para todo ello, pues sí, esa visión de lo que había con la situación actual, ya tenemos que nosotros mismos decir, listo, lo que ya había, lo hubo, ya no hay. ¿Cuál es nuestra situación ahora? ¿Cuál es la tendencia? Y que no haya ningún tipo de situaciones de sorpresas, ¿no? Bajo ese esquema, pues obviamente hacemos esa aplicación y vamos a definir el contexto actual y el contexto inmediato según el marco de sinergia. Y vamos a extrapolar la situación de base a un supuesto empresarial deseable de ese futuro, tomando en consideración los subcontextos relacionados, pero no limitados a qué, a la parte política, legal, económica, sociocultural, tecnológico, ambiental, gerencial, administración y laboral. Todo entra dentro de la organización. Hay que analizarla, entonces bajo ese esquema, con esa guía externa, con exclusiva y propiedad de definición del comité se determinarán las variables para cada subcontexto que impacte en mayor forma a la empresa, con la valoración de las variables y su perspectiva para estructurar una matriz de impacto. Ya la vamos a ver. Una vez obtenido el resultado de mayor impacto y probabilidad de la perspectiva de las variables, la empresa va a diseñar el futuro deseable y las estrategias presentes para alcanzar dicho escenario. Con ello, pues obviamente, tenemos, ¿no? Estos son diagramas, voy a pasar otro también, pues obviamente para tomar mejores decisiones, sondear, percibir, responder, un entorno complejo, actuar, recibir, responder. Veamos el mismo diagrama, pero con esta claridad. En este mismo, pues ese CINEFIN es en un contexto complejo que va atendiendo a lo que se experimenta, lo que se percibe y lo que responde a prácticas emergentes e innovadoras. Complicado, perciba, analice, responda, buenas prácticas. Aquí lo vamos a trabajar. Obviamente, si hay una situación caótica dentro de la situación, yo creo que inclusive vamos analizando todo lo que está pasando. Yo diría a lo mejor hace 2 meses teníamos una situación más de desorden, más complicada, más caótica. Ahorita se está estabilizando, pero todavía estamos en una situación complicada y que obviamente pues atendiendo a todo ello, veamos también, actúe, perciba, responda, prácticas novedosas y obviamente aplicando esas mejores prácticas, ¿no? Vamos a categorizar para dar una mejor respuesta a este escenario, ¿vale? Entonces, bajo ese esquema, algunos temas para diagnosticar. Y esto, dentro de esta aplicación,
dependiendo de las áreas de impacto, las estrategias, pues obviamente las estrategias podrán incluir, pero no limitarse desde la parte laboral. Se propondrán esquemas con los cuales la compañía inicie un nuevo esquema de optimización del recurso humano. Lo estamos viviendo. No podemos decir que no se está dando, ¿no? Es una realidad. En la parte económica se va a proponer esquemas con los cuales la compañía precautele los recursos financieros. ¿Qué quiere decir? Esquema de activos, manejo de liquidez. Si me dan retorno por ahí, sí creo que sí, no se me ha ido el internet porque de repente me manda mensajitos. Jorge, René, ¿me escuchas? Sí, sí hay retorno. ¿Sí me escuchan? Ángel, por ahí. Sí te escuchamos, sí te escuchamos. Sí, sí te escuchamos, Miguel. Sí te Muchas escuchamos. gracias. Entonces, Ahí, muy interesante, todo muchísimas. perfecto. Muchas gracias, muchas gracias. Siempre es importante, ¿no? Tener el retorno, que siempre ya es agradable. Muchas gracias, Felipe, muchas gracias, Ángel, muchas gracias a cada uno de ustedes. Bueno, lo interesante es que, claro, fíjense, bien interesante la parte laboral, la parte económica. Obviamente importante revisar el esquema de activos, manejo de liquidez, cartera, inventarios, activos fijos, esquema de pasivos, manejo de deudas y obligaciones, ingresos, manejo de ventas, gastos, manejo de costos y gastos. Vean dónde nos estamos metiendo, ¿no? Esto es interesante porque inclusive es una realidad. Inclusive si a lo mejor no hay un crecimiento, pero vamos a ver con qué contamos, qué es lo que tenemos, ¿no? Claro que sí, Dave, vamos a compartirla. Entonces, sobre ese escenario, lo interesante es cómo lo vamos a ir trabajando y en qué áreas nos estamos metiendo, que me parece interesante darle ese esquema, ¿no? Y también la parte técnica operativa que hay que hacerle. Se generan nuevos esquemas que alcancen eficiencia y efectividad en el giro del negocio actual y en las potencialidades y posibles nuevas líneas de negocios. Esto es muy importante. Lo que ya tenemos, ¿de acuerdo? Y es más, ¿dónde tenemos ciertas debilidades? ¿Dónde estamos? Tal vez no hay un crecimiento inmediato, pero tenemos de dónde caminar. Como hemos mencionado anteriormente, todos los esquemas y propuestas se originan sobre la base de escenarios que se obtienen en las rondas de pensamiento colaborativos del Comité de Planificación Estratégica Emergente, ya dándole ese nombre, ¿no? Pero al final, recuerden pues que vamos a hacer el diagnóstico, que ese es un primer elemento, porque ya claro, llevarlo a una implementación nos va a llevar un poco más de tiempo. Entonces el mensaje va en una primera línea, construir esa línea base para dar las respuestas a nuestra organización. Y claro, considero muy importante la ruta crítica, ¿no? Se establecerán planes y acciones que hoy deben de implementarse para alcanzar el escenario futuro y que sea un futuro deseable. Estos planes deben de insertarse adecuadamente en la compañía conforme su realidad, operatividad y desde la parte financiera. Y serán presentados a manera de una ruta crítica a seguir de forma inmediata. El tiempo lo amerita y lo alinea, ¿no? Entonces esto es importante, ya casi vamos cerrando, no se me vayan a desesperar, estamos bien de tiempos, creo. Entonces, sobre ello, la información financiera estándar requerida para principalmente establecer nuestra línea base, ya con toda la información que ya identificamos, ¿vale? Y esos estados financieros reportados a entidades de control por los últimos 3 años atrás, que eso es lo ideal, revisar a la organización. Estados financieros al mes más reciente, el año 2020, y hay que considerar informes de auditorías más recientes, detalle de cartera con antigüedad por clientes, detalle de inventario agrupado en el orden de valoración por cada uno de los ítems. Entonces aquí viene una lectura muy interesante. Detalle de obligaciones con proveedores, préstamos, instituciones financieras, otros créditos que pueda haber, acciones o terceros. Detalle de ventas agrupadas por producto según el principio de Pareto. Detalle de gastos en orden de valoración por rubro y cualquier otra información que la gerencia considere necesario para establecer el punto de partida del diagnóstico estratégico emergente. Entonces estamos construyendo toda una información tan madura, tan interesante y pues obviamente para establecer ese diagnóstico estratégico y que obviamente pues va a beneficiar a toda la organización y por ende a cada uno de sus principalmente colaboradores. Entonces bajo ese diagnóstico, el diagnóstico estratégico emergente, qué interesante, les comparto, se basa en el levantamiento o relevamiento de información a través,
de reuniones con el comité empresarial, ¿no? Side by side, especialmente creado para el efecto. Las reuniones mantienen un guión participativo, abierto, colaborativo. Sin embargo, en determinadas áreas se obtendrá información mediante votación confidencial, lo cual garantiza su veracidad e integridad. Ahí es muy importante. Hay áreas donde por la confidencialidad, por la cercanía a la alta gerencia, pues principalmente van a querer guardar información. Entonces, también hay que crear los elementos confidenciales. La intención es que tengamos una información realista y podamos construir eficazmente, efectivamente, para dónde debemos de caminar, ¿no? Adicionalmente, es imprescindible recalcar que el diagnóstico estratégico emergente se ha configurado para generar un esquema o guía estratégica sobre la cual los empresarios podrán basar su plan de acción. Esta estructuración contempla un escenario post-pandemia, el cual ha sido modificado de manera irreversible. Es una realidad. No me dejarán mentir tampoco nuevamente. ¿Tiene sentido? Ese diagnóstico y este escenario de negocios en el cual se encuentran inmersas muchísimas o todas las empresas del mundo, es un ambiente caótico, lo cual demanda sin duda alguna que las gerencias deban tomar decisiones y tomar decisiones oportunas, pero sobre todo estratégicas, para asegurar la sostenibilidad de su organización. Y pues obvio, conforme ello, pues de toda la organización. El esquema propuesto es interesante y lo que arrojan principalmente los resultados, aquí me adelanto un poco, los resultados de la recopilación, principalmente de la información de las reuniones en el comité, se resumen pragmáticamente una matriz de impacto estratégico. Esta matriz que ustedes ven acá, de impacto, atendiendo muy importante, moderado, insignificante y obviamente una ocurrencia improbable, posible o muy cierto. En este cuadrante y en esta matriz te da mucha información de las variables, obviamente las variables 1, 2 y 3, o de las variables que definamos. Y estas variables, obviamente, tienen un componente desde toda la organización. Si ustedes vieron, se organiza y se ve a la organización desde la parte más pequeña hasta la más macro, ¿no? ¿Y qué buscamos? Tener principalmente la salud del buen desarrollo de la organización y la continuidad. O podríamos decir que se siga sosteniendo nuestra organización, porque si se sostiene, pues obviamente me voy a ver beneficiado. Y si me veo beneficiado, continúa el buen desarrollo. Sabemos, obviamente, que ha habido una serie, muchas empresas, pues, que han tenido lamentablemente que tomar otras decisiones. Esto puede ser algo interesante, el que no, para poderlo desarrollar. Entonces, bajo este lineamiento, definimos algunas variables con las cuales podemos trabajar. Les pongo un caso concreto. Identificamos una empresa donde estuvimos trabajando y analizamos que inclusive, como vamos analizando toda la cartera, la organización decía, bueno, sí, vamos a organizar nuevos productos. Y además decíamos, sí, eso es interesante, pero algo que veíamos es que la empresa, uno de sus rubros importantes, era inclusive esa recuperación de cartera, que además, en este momento, tampoco es que puedas hacer una recuperación de cartera como lo hacías anteriormente. Entonces, tienes que ir hombro a hombro, fuerza a fuerza, cerca a cerca, también de cada uno de tus proveedores y de cada uno de tus clientes y de cada uno de tus posibles nuevos negocios. Entonces identificamos y dijimos, ok, inclusive para sostener este desarrollo, estos son los caminos que podemos hacer hacia donde la organización puede enfocarse sin perder hacia dónde, ¿no? Entonces, sobre ello, la matriz de impacto estratégico permite transparentar y visualizar las áreas que requieren la atención de la alta gerencia, con alta prioridad, con el único fin de evaluar la sostenibilidad de su negocio en el tiempo. Esto es muy importante, y esto puede ser un gran valor agregado a las organizaciones. Entonces, sobre ese esquema,
pues con todo ello, los datos recopilados en la compañía, así como en información económica y de mercado, tanto local como mundial, se delimitan varias estrategias. Y estas estrategias se enfocan en qué y detectar oportunidades del negocio. Cada caso va a ser muy rico en lo que pueda desarrollarse porque realmente se puede trabajar muchísimo, ¿no? Es impredecible recalcar que estas estrategias deben evaluarse por parte de la compañía e implementarlas si se consideran pertinentes. Claro, en el diagnóstico sale toda esta información y da los lineamientos, pero obviamente también tienen que estar muy vinculados a la sobrevivencia, pero también a los objetivos estratégicos de la organización, sin hacerlos a un lado, ¿no? Las áreas más sensibles que generalmente requieren un enfoque estratégico son la financiera, la comercial y de gerencia, toda la parte administrativa. Esto como lecciones aprendidas. Pues señores, hasta aquí es un poco lo que les puedo compartir y más bien pues dejarles esa sensibilidad, esas reflexiones y con todo gusto abierto a las preguntas, a las inquietudes que pudiéramos compartir y pues será realmente muy interesante poder hacer un diálogo abierto. Yo les propongo con mucha confianza, muy amigable y que creo que puede ser un aporte para cada una de las áreas donde nos desarrollamos, nos desenvolvemos. Y lo más importante, yo les diría, todo esto va a funcionar con los principios de madurez profesionales que tengamos. Aplican una serie de elementos, de conocimientos, de técnicas y de metodologías, pues simplemente basados en las mejores prácticas. Cada organización, cada empresa, cada institución va a tener un diagnóstico que obviamente ustedes lo pueden aplicar bajo este contexto, ¿no? Bajo este enfoque, que puede ser interesante y que la realidad hoy en día, pues es una realidad que nos está llevando a cabo por ese camino, ¿no? ¿Quién hubiera pensado también? Vemos ahorita todo el tema de salud, ¿no? Todo el tema de salud. ¿Quién hubiera pensado que estos negocios que han crecido muchísimo, toda la parte de salud, las mascarillas, el gel, los guantes, que son un tema que ha crecido de una manera que no la imaginábamos, ¿no? No te imaginas que se están vendiendo, no sé, 80 millones de mascarillas, e inclusive ya son informaciones que yo ahora escuchaba de que ya no son millones, sino se están vendiendo billones de cantidades, ¿no? Entonces, bajo ese esquema, pues es bien interesante, ¿no? Y aquí hay una pregunta, ¿qué opinas de la creación de las vacunas y su comercialización? Es un tema interesante que si me permiten, déjame les paso un pequeño video que traía, denme 2 segunditos, ¿me permiten? Ángel, Felipe, ¿me dan oportunidad? ¿Puedo? Adelante. ¿Sí? Denme 2 segunditos, les quiero compartir unos videos que me encontré, que me pareció justamente muy ad hoc a ello. Denme 2 segunditos, que me pareció, a mí me llamó bastante la atención todo lo que se está viendo ahora. Quiero decir, qué impresionante este esquema. Aquí está. Perfecto. Entonces, y que me pareció interesantísimo, dije, ojalá tenga tiempecito para compartirles, pero sí, voy a compartirles. Aquí está. Ok. Perfecto. Denme 2 segunditos. Son unos inventos que me encontré por acá que me pareció fantástico. Y compartimos y veamos la pregunta que me parece también muy ad hoc. Voy a aumentar el tamaño, perfecto. Y voy a cerrar mi cámara para por cualquier cosa quitar un poquito el internet, pero dejo mi micrófono abierto. Si hay algún tema que no se escucha, me dan retorno, porfa. O me ponen solamente un comentario en el chat y yo lo veo. Y lo voy a dejar, ¿vale? A ver, subo volumen. Faceware. Este es otro invento creado en Nueva Zelanda que tiene como finalidad mejorar la calidad del aire que respiramos, pero no como Air Inc.,
Este es más personal y su apariencia es mucho más futurista. Pero, ¿cómo funciona esta tecnología? Lo que hicieron fue crear una bolsa conectada a la boca y la nariz del usuario, cubriéndolos por completo. Esta bolsa se llena de aire por medio de ventiladores a los lados de la cara que extraen el aire contaminado del exterior y lo filtran a través de una nanofibra activa que lo limpia en el proceso. Y al ser el interior de la bolsa llena con aire ligeramente presurizado, no entra el aire contaminado, siendo así una fábrica de aire limpio y portátil. Sin embargo, aún trabajan arduamente en hacer que este producto pueda estar al alcance de todos y hacerlo un poco más práctico, como más pequeño, por ejemplo. Un invento como este traería muchas ventajas, ya que no tendríamos que preocuparnos por agentes patógenos en el aire, y que un virus se expanda por medio del aire sería mucho más difícil. Seguramente todos desearán estar a la moda con esta prenda, ¿no crees? Número 8. Smartly DV. Aunque no lo sepas, la arena... Voy a poner aquí. Este era el que les quería compartir. Obviamente, yo soy muy seguidor de todos los inventos que se están desarrollando, y les cuento que hay algo tan interesante, porque principalmente en los inventos militares es de donde salen pues realmente una serie de, ¿cómo se llama? De técnicas, de metodologías. Ustedes bien saben que, por ejemplo, toda la parte de logística en algún momento salió también de la parte militar. Todo el tema de logística nació de la parte militar. Y no hablo de proyectos para no entrar en ningún discernimiento en este momento. Entonces, lo interesante es que, claro, yo les puedo comentar que claro, yo cuando soy seguidor de todos estos videos que están en la nube, pues me parece muy interesante. Por ahí hay una pregunta, ¿no? El tema de las vacunas. Híjoles, yo creo que el tema de las vacunas es un tema muy interesante, y que obviamente lo estamos viendo a nivel internacional. Ha habido, lamentablemente, como todos este tipo de productos que les mencioné hace un momento, ha habido tanta especulación, tanta irrealidad de tantas cosas, que a veces decimos cuál será la realidad que debe de ser. Yo sí creo que aquí tiene que haber un discernimiento muy interesante, y los gremios, los diferentes gremios, asociaciones, capítulos, cámaras, organizaciones, pues tienen un papel muy relevante, y obviamente las áreas de salud también tienen un papel muy relevante para identificar realmente el buen uso de todo esto, porque hay una realidad. El que no, primero no vamos a tener ya una normalidad como la que nosotros tuvimos. Yo recuerdo, siendo muy honesto, para llegar a los puntos, voy poniendo algunas alineaciones. Yo recuerdo que llegué a venir aquí a México, siendo yo mexicano, les decía, traje una misión de negocios justamente de gente de Europa y demás. Y recuerdo que en esa ocasión les llamó mucho la atención. Yo me los llevé a sitios, a caminar por Paseo de la Reforma, y se quedaban muy entusiasmados y veían cosas muy interesantes, pero ellos decían, oye, Miguel Ángel, no entiendo por qué, y les cuento que esto fue hace unos 10 años, y me decían, yo no entiendo, me hacían una observación con mucho respeto, y se las confío, cuando me dicen, no, es que vemos que todos los taqueros meten las manos, meten todo esto. Entonces, para el extranjero le llamaba mucho la atención que el taco, que todo lo que se servía, inclusive tú veías cantidades de puestos en diferentes lados, siempre había la manipulación. Y claro, yo les decía, bueno, es que es parte inclusive de esa cultura que nos caracteriza, la preparación mágica. Entonces, yo lo ponía por ahí. Entonces, yo creo que todo esto viene a dar una revolución de muchas cosas que no deberían de ser las mismas. Entre ellas, obviamente, las nuevas, pues la nueva aplicación de procesos o procedimientos que debemos de tener, la aplicación higiénica de muchas cosas, no nada más de la comida, de muchas otras, y que obviamente todo esto tiene esa relación.
el tema de las vacunas, pues está también se ha generado tanta controversia. Si a mí me preguntan, pues obviamente las vacunas siempre han dado un beneficio mundial. Esa es una realidad. Que si ya se trastoca el quiere, ahora sí, como yo siempre digo, aquí está el código del PMI, perdón, aquí está el código de ética, yo se los entrego, lo analizamos, lo vemos, pero se los transfiero. Si alguien hace mal uso de ello, no está en nuestra área. Entonces, yo les diría, el tema de las vacunas, pues el fin y el objetivo va en beneficio de la población. Así lo quiero creer y lo creo. Así debería de ser. Obviamente, si ya entramos en puntos de análisis, pues veían, ¿no?, que justamente las pruebas que se estaban haciendo en esas fases, entendiéndose las vacunas rusas y la inglesa que justo estamos aplicando en el caso de Sudamérica, México, Argentina, está aplicando a la inglesa, está la rusa también, está una también china, está también otra que ya se está mencionando, la cubana. Yo no lo sé en Cuba. Los que hemos estado en Cuba, pues hemos podido percibir realmente cómo está la situación por allá, que es interesante, pero sería otro tipo de conversatorio el tema de Cuba. Pero bajo ese lineamiento, claro, hay alguna serie de propuestas de vacunas, pero vieron que ahorita la inglesa acaban justamente entre el día de ayer y ahora de mencionar que tuvo unos efectos colaterales, ¿no? Y que en eso van a parar un poco. Y claro, las declaratorias es que va a haber otras posibles vacunas, pero hay una realidad. Si no hay una vacuna, pues mientras no haya eso, tendremos que estar en una situación muy diferente, ¿no? Y sí, voy a permitirme leer por aquí, los constructores mexicanos somos muy buenos técnicamente, pero tenemos que avanzar en temas de administración. Sí, México está haciendo cosas muy, muy interesantes, muy destacadas y que obviamente lo que he visto que en mejores prácticas asimilan inmediatamente. México es mucho de punta, pero hay momentos en que también se van quedando en relación. Si tú ya haces comparación directamente, dices México, Estados Unidos, y te comparas ya a lo mejor con otros países, listo, ya si te comparas con países de Latinoamérica, pues estamos en otra situación, ¿no? Entonces sí considero que es una parte donde todo esto podemos desarrollarlo muy, muy bien y estratégicamente. Gracias, Levi. Creo que le agradezco mucho a Felipe. Levin, creo que es muy difícil prever que se presenten problemas como la pandemia que estamos viviendo. ¿Consideras que hay formas de preverlos con un grado razonable de precisión? Fíjate que, Levin, te lo voy a comentar bajo este escenario. Y este escenario haciéndote un comparativo. Si ustedes recuerdan, probablemente algunos recordamos, en 1994 se dio lo que se llamó a nivel internacional. A nivel internacional le llamamos el efecto tequila. Y en México se le llamó el error de diciembre. En su momento, y esto ha pasado en muchos países de Latinoamérica. Voy a redondar un poco el contexto y les cuento. En algunos momentos México estaba gastando más de lo que percibía. O sea, una familia promedio tenía un cierto recurso y obviamente era interesante porque se veía y uno decía, wow, pues estamos teniendo muy buenos recursos. Es más, ya tenemos el Tratado de Libre Comercio, el NAFTA, estamos ya entrando al tema del primer mundo y pues la realidad es que vimos que no, hubo muchos mensajes, ¿no? Muchos mensajes, si ustedes recuerdan, en el 88 y del 88 hasta el 94 trabajamos con todos los modelos de calidad. Lo que vivimos la vimos de tal manera que todo era de calidad, lo sabíamos, que también la situación y la economía pues era en cierta manera, vaya, con cierta situación que no era real. Y había muchos mensajes, pero
no nos detenemos. ¿Por qué? Porque no hacemos estos diagnósticos, no hacemos. Al parecer se cortó. Creo que se cortó un segundo, ¿verdad? Sí. Perdón. Bueno, la ventaja es que no me sacó completamente, ¿no? Redondeando un poco la idea, es que claro, ante ese esquema, yo lo que podía percibir en ese momento, pues obviamente había ciertas irrealidades, ciertas situaciones que si no vamos viendo los mensajes, y esto radica en que hay una realidad. No tenemos esas áreas que hagan esto, que hagan prospección, que hagan preferencia. No lo hay. En México es poco. Realmente hay una gran oportunidad en esto. Y no les quiero contar más porque pues obviamente lo quiero dejar mucho a la reflexión. Pero yo sí les diría que uno de los elementos más importantes es ir viendo lo que está pasando. Hoy en día ya no es raro que hayamos visto un video en su momento, si ustedes recuerdan, un video de Bill Gates que hablaba, para nadie ya es oculto esto, que hace 2 o 3 años, señores, las guerras no se van a ganar de esta manera, las guerras pueden ser de esta manera, si recordamos un poco ese escenario. Entonces, había varios mensajes en el contexto internacional, pero nadie los vimos, o algunos sí. ¿Cómo te explicas tú? Y aquí lo dejo un poquito a todos. ¿Cómo explican ustedes? Híjoles, como está una grabación, no podría decirlo, pero les dejaría solamente un escenario. ¿Cómo explicas tú que hay tanta cantidad de productos de todo esto? ¿Cómo te explicas? ¿Cómo te explicas? Hubo alguien, o sea, hubo algunos que sí. ¿Cómo te das cuenta tú que hay una producción de billones de unidades? O sea, sabemos o dimensionamos qué significa que te digan, hay una producción. No, es que no es una producción, es que ya es una cantidad X. Y México es custodio de todo ello. Entonces, perdón, creo que estoy hablando unas cositas que no debería de conversar, pero claro, sí hubo grupos y sí hubo alguna información en algún momento de personas que sí vieron eso. Tan así que barcos, porque tú transportar esa excesiva cantidad de productos no se hizo en los 3 meses de ahora. Cantidades, a ver, si tú dices de todo esto, para no dar nombres ni nada de ello, si lo vemos de esa manera, claro, sí hubo grupos que conocieron de esto. Los más privilegiados probablemente, los otros que a lo mejor podíamos ver ciertos mensajes no lo vimos. Y hay muchas cosas que están pasando. Yo les podría mencionar, por ejemplo, el tema de Colombia, de Ecuador, que conozco mucho más el caso para no entrar en muchos detalles. Hubo muchos mensajes, inclusive en su momento, para identificar el feriado bancario, identificar situaciones que se están viviendo y que han sido muy fuertes. Entonces, bajo ese lineamiento, sí considero que hay grupos, Levin, me parece interesante. Ok, por supuesto, con todo gusto. Muchas gracias, Felipe. Claro, aquí están mis datos justamente. Yo creo que este tema, les cuento, es muy rico, es muy interesante. Nosotros lo hemos estado llevando a cabo ya con algunas empresas y les cuento que damos una respuesta inclusive a esas empresas que dicen, no sé para dónde ir. Y la respuesta inclusive está internamente a hacer las primeras medidas estratégicas para poderlo sostener, ¿no? Entonces, sí, aquí es muy importante. Por supuesto, sí juega un determinante muy fuerte las diferentes tomas de conciencia, sí, y que vayamos a otro esquema, ¿no? A un esquema inclusive de todas las mejores prácticas de gestión del cambio, del agilismo, de la práctica de proyectos, del desarrollo y gestión de riesgos. Por eso inclusive yo le di ese giro hacia la parte de la seguridad empresarial que contempla todo esto y que además
Sí, hoy en día tengo un componente muy humano, un componente muy espiritual, donde podamos también elevar el nivel de conciencia, que eso también te va a dar un resultado muy interesante, lejos de cualquier tipo de religión que practique cada uno de los participantes, pero también yo creo que puedes elevar tu sistema inmunológico desde tu área de sistema inmunológico, en tu área de alimentación espiritual, meditación, vibratoriamente, que estés energéticamente bien y que obviamente utilices todas estas técnicas y mejores prácticas. Sí considero que hay, por supuesto, algunos grupos que han tenido el detenimiento de manejar esta información y aplicarla a estas técnicas. Y realmente la respuesta es indudable. ¿Cómo te explicas que haya toda esta producción? Porque además, acuérdense que el primer foco muy duro fue Italia, fue España, fue Francia, y las cantidades exorbitantes no se vieron allá, se están viendo acá. Y que obviamente hay decisiones de muy alto nivel. Pero lo importante, bajándolo a nuestra realidad, es cómo mantenemos de una manera sostenible a nuestras pequeñas y medianas empresas. Las grandotas no nos necesitan. Y obviamente cómo sostenemos también a un nivel de consultoría o a un nivel profesional nuestros aportes dentro de la organización. Así que, si no hay otra pregunta, pues yo les agradecería. Igualmente podemos direccionar cualquier pregunta. Aquí tienen mi WhatsApp, que es el que utilizo constantemente. Cuando estoy en México utilizo este número. Normalmente vengo a México 2, 3 veces al año. Entonces paso aquí en Ciudad de México. Tengo la fortuna de tener grandes amigos en el capítulo de México. Les agradezco muchísimo. Siempre la atención de tener estos espacios para poder compartir, pues realmente estos conocimientos que pueden ser de una u otra manera de apoyo para cada uno de los participantes y que podamos ver dónde podríamos mejorar las condiciones tanto personales como de nuestra organización, donde colaboramos y que la idea es que se mantenga de esa manera sostenible y que esto beneficie primeramente pues a la empresa, a nuestras familias, por supuesto, y obviamente a nuestro país. Esto como técnica puede ser una atención para detenernos y trabajarlo como decían en un momento. Yo les agradezco muchísimo y voy a compartirle la información a Ángel, por supuesto. Yo les voy a hacer llegar. Les decía que curiosamente tuve un problema con mi computador, que creo que me está dando un poquito de lata. Yo les preparo y les hago llegar inmediatamente para que puedan compartir la información y con todo gusto estoy a sus órdenes. Les agradezco mucho. Ángel, Felipe, muchísimas gracias. Y a cada uno de los que me han brindado este tiempo, les agradezco muchísimo. A Felipe, Mauricio, Carlos, Dave, Edgar, Palomo, Torres, Eduardo Sánchez. Eloína, te agradezco mucho el dato. Eloína me pareció brillante. Elsa, Eric Romanillos, Eric Santos, Fabiola, Felipe, Fernando Ávila, Giovanni Martínez, Guillermo Villalón, Humberto Flores, Jorge René, José Ortega, José Zamora. No estoy pasando lista, estoy dando un agradecimiento. Juan Mario, Lady Morales, Loira Lobo, Luis Calderón, Luis Carmelo, Luis Galindo, Luis Ricardo Sánchez, Miguel Mesa, Norma Romero, Rebeca Flores, Sandra Mendoza, Saúl Pérez. Qué bonita asistencia, qué lindo. Ángel, muchísimas gracias. Felipe, muchísimas gracias y a cada uno de ustedes por brindarme este espacio, principalmente compartirles, inclusive todo esto que ya lo hemos hecho y que tenemos algunos casos en algún momento hasta poder ir un poquito más allá. Les agradezco. Ángel, Felipe, de mi lado, eso sería todo. Mil gracias, Miguel. Mil gracias por todos tus conocimientos y por todo lo que nos estuviste compartiendo. Mil gracias a todos los participantes. Nada más les recuerdo que visiten en la página del PMI, del Capítulo México, la parte de eventos. Ahí tenemos todos los eventos que tenemos durante el mes y los siguientes meses que ya tenemos programados, en los cuales tenemos grupos, tenemos webinars, tenemos un sinnúmero de eventos muy padres para todos ustedes.
Entonces, por favor, visítenlos. Entonces, tenemos nuestro grupo de mujeres, etcétera, nuestra comunidad de mujeres, empresas consistentes, cursos de taller, etcétera. Entonces, ahora sí que cada quien escoge lo que más le gusta y ojalá estén acompañándonos en todos los eventos que tenemos para ustedes. Y mil gracias de nuevo, Miguel. Gracias por todo lo que nos diste. Gracias a todos los participantes. Muchísimas gracias. Gracias, Dave. Mire, soy con responsable de los pues, en la reparto no va a ser. Con todo gusto, Dave, comunícate. Conozco un poco el tema. He participado en algunos proyectos. Comunícate conmigo, Dave, y con todo gusto. Ahí tienen mis datos, ¿verdad? Por cualquier cosa. Les voy a apuntar antes de cerrar aquí mi WhatsApp, por cualquier cosa. Aquí les voy a apuntar, Ángel. 9989-29323. Aquí está mi WhatsApp. Por cualquier cosa estoy a un clip de ustedes y con todo gusto podemos conversar, claro que sí. Les agradezco mucho. Muy buenas noches. Gracias. Gracias. Gracias, Miguel. Gracias a todos. Felipe, qué gusto. Muchísimas gracias, Ángel. Qué gusto. Gracias, igualmente. Cómo lo disfruté. Muchísimas gracias. Y estamos conversando para ponernos ahí al día. Ángel, un fuerte abrazo y feliz noche. Gracias. Saludos. Felicidades. Gracias por todo. Muchas gracias. Hasta luego. Adiós.